Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una ficha de especies en nuestro querido canal. Hoy voy a hablarles de un género de plantas, vamos a hablar de plantas hoy, de un género que a mí me apasiona, me encanta, tendría una colección de absolutamente todas. En un momento estuve tan desquiciado como para tener casi 40 especies. Voy a hablar del género Echinodorus o Equinodorus, como quieras. Yo lo voy a hacer, lo voy a argentinizar. Vamos a hablar también un poquito de especies. En general quiero hablar del género, pero vamos a hablar de algunas particularidades que me parecen muy interesantes, así que espero que les guste. Arrancamos. Lo primero que tenemos que tener en claro es que todas las Echinodorus son plantas palustres. Si bien pueden estar sumergidas toda la vida en el agua, siempre van a tener la tendencia de salir a la superficie. Obviamente también tenemos Echinodorus que son tapizantes, que vos decís, esas no van a emerger nunca. Obviamente que no. En tu acuario van a estar siempre sumergidas y no es que van a tirar una hoja súper gigante tratando de buscar la superficie. Pero sí en la naturaleza muchas veces viven en las orillas de los ríos, de los arroyos, de pequeños lagos, lagunas y bueno, ahí están. O sea, muchas veces emergidas, muchas veces crece el agua y quedan sumergidas. Son totalmente adaptables a las dos fases, tanto emergida como sumergida. El género Echinodorus lo puedes encontrar en la mayor parte del continente americano. Es una planta, es un género en realidad de muchas especies de plantas que por lo general prefieren las aguas neutras o ligeramente ácidas. No van a tener problemas en adaptarse a aguas un poco más alcalinas. Obviamente no la pongas en un pH 9 porque le va a costar. Obviamente en pHs más altos le va a costar más su crecimiento que en aguas más blandas y ligeramente ácidas. Eso es un tema para que tengas en cuenta. Con respecto a temperatura, son plantas recontra resistentes. Yo he tenido Echinodorus en lugares a la intemperie en el invierno de Buenos Aires con el agua congelada y la planta, la verdad, no se moría. Obviamente no crecía, no se desarrollaba, pero bueno, ahí estaba, estoica. Y obviamente a la gente que tiene peceras de discus, que se las tienen a 30 grados, son plantas muy gauchas en ese sentido. Tampoco es que la pasan re bien en 30 grados, pero es muy difícil que una Echinodorus en esa temperatura se muera. O sea, se van a ralentizar, quizás empiecen a tener algunas hojas, las hojas viejas empiecen a ponerse feas, para dar siempre el paso a las hojas nuevas. Siempre ten en cuenta que la mayoría de las Echinodorus son plantas que se vienen grandes y algunas muy grandes. Así que ya de por sí tenés que pensarla como una planta para poner en la parte trasera para que no te tape la visual si la pones en el frente. Obviamente no estoy hablando de las tapizantes, que ahora en un ratito vamos a charlar un poquito de eso. Las Echinodorus son plantas muy simples, como ya te dije. Lo que tenés que tener muy en cuenta es armarles un muy buen sustrato, un sustrato nutritivo y de ser posible que no sea un sustrato finito, que sea un sustrato por lo menos 6, 7, 8, 10 centímetros, incluso si tu pecera es alta y no perdés, digamos, tanto volumen de agua, mejor, porque son plantas que desarrollan raíces y rizomas muy, muy fuertes, ¿sí? Un desarrollo radicular muy extendido y en algunos casos, ahora les voy a contar una anécdota de algo que sucedió, que no terminó en tragedia de casualidad, pero ojo que algunas plantas generan unos sistemas radiculares muy, muy compactos y te puede llegar a generar algún problema también con las otras plantas porque empiezan a competir. De vuelta, asesorate muy bien, especie por especie, cuál es el tamaño final que llegan a tomar y bueno, siempre vas a tener que ir calculando eso porque si vos en un acuario, qué sé yo, de 70, 80 litros metés 4 o 5 Echinodorus y puede ser que compitan entre sí y alguna no termine de crecer. Muy raro que se muera, pero seguramente no se van a desarrollar todas de la misma manera. Tema luz con las Echinodorus. No son plantas extremadamente exigentes. Ahora, si vos le vas a dar una buena radiación y bien balanceada en espectro, vas a tener las plantas más lindas del mundo, porque muchas de ellas toman tonalidades rojizas, violetas, moradas, medias naranjas algunas. Las que son de color verde van a tener colores mucho más intensos. Algunas tienen manchas, las manchas se intensifican. A ver, con 30 lúmenes por litro, ponele para hablar en lúmenes por litro a la vieja usanza,
las plantas van a crecer bien. Incluso con menos puede ser que también se desarrollen. Si vos le das una buena radiación, un buen fotoperíodo, 10 horas de fotoperíodo y un espectro bien balanceado, vas a tener unas plantas increíbles. Obviamente, si tenés un sustrato nutritivo acorde a lo que te dije antes. O sea, un muy buen sustrato nutritivo, son plantas que consumen muchos nutrientes, entonces tenés que ir viendo que no te vayan mostrando con el tiempo alguna deficiencia nutricional, que la puedes suplementar con algún fertilizante líquido o con alguna pastilla de fondo. Tercer elemento que nosotros siempre tenemos en cuenta por el tema crecimiento de las plantas, que es el dióxido de carbono. Tampoco lo requieren, no lo necesitan de una manera que si no lo tienen se van a morir. Entonces podés tener Echinodorus tranquilamente sin CO2, sin dióxido de carbono. Ahora, como te dije con lo de la luz, si vos le aportás ese dióxido de carbono, la planta primero va a crecer mucho más saludable, mucho más robusta, mucho más linda y va a tener menos tendencia a alargar hojas hacia la superficie. ¿Por qué? Porque si tenés una buena cantidad de dióxido de carbono disuelto en el agua, la planta ralentiza ese proceso de mandarse a buscar, digamos, dióxido de carbono a la superficie para tener un mayor acceso a ese recurso y, obviamente, tener un mejor desarrollo, reproducirse, etc. Algunas Echinodorus son indomables, por más que vos la tengas, le vayas cortando. Una técnica también para tratar de que no saquen las hojas afuera es cortándole las raíces. Pasa que muchas veces si vos le cortás las raíces, la tenés que desenterrar para cortarle las raíces. Algunas técnicas para tratar de que las plantas no emerjan, no saquen las hojas emergidas, es por ejemplo cortando las hojas que se van yendo para arriba, ¿sí? Siempre cortándola desde la base, ¿sí? Y obviamente podándole las raíces. Pasa que para podarle las raíces a una Echinodorus tenés que desenterrarla. Si tenés la terita vas a hacer un despelote tremendo, entonces no te lo recomiendo. Mejor ir controlando, cortando las hojas que se van para arriba, que se van muy altas. Y bueno, obviamente siempre teniendo en cuenta que tenés una Echinodorus y va a tender hacia eso. Y por eso siempre es mejor tener un acuario grande, alto, etc. Pero como te decía al principio, algunas son indomables. Por ejemplo, una Echinodorus típica argentina, que es la Echinodorus grandiflorus, ¿sí? Muchas veces pasa que vos andás en la naturaleza, vas al río, vas a pescar, vas a un camping a comerte un asado, te vas a la orilla del río y de repente encontrás un montón de Echinodorus grandiflorus. Vos sin saberlo, obviamente, te la llevas a tu casa porque en algún acuario la habrás visto, son de hojas redondeadas. Acá te dejo una fotito, para que veas la dimensión que pueda llegar a tener. Son plantas que pueden tener, no sé, 1,5 metros de alto tranquilamente. Entonces vos la pones en tu acuario y la planta empieza a crecer. Acá se dio una anécdota que muchas veces la cuento. Hace unos años un cliente se había puesto una Echinodorus grandiflorus en un acuario grandote, era grandote. Y la dejó emerger porque le gustaba, ¿viste? Porque la verdad que la planta era fascinante ver ese acuario con muchas raíces, muy lindo acuario, con una grandiflorus ahí emergiendo. Había hecho un muy buen sustrato. El muchacho este sabía, no era un improvisado. Pero mirá lo que pasó. Un día a la noche escucha como cayendo agua, se levanta y ve que la pecera estaba chorreando. No mucho todavía, como que estaba goteando. Pero bueno, obviamente, imagínate, creo que una pecera de 600, 800 litros, no sabía qué había pasado, no vio ningún vidrio roto, pero veía que estaba chorreando por abajo. Entonces dijo, bueno, se abrió, se dio la silicona, le bajó el volumen, obviamente, agarró, empezó a juntar baldes, que esto que el otro, puso a los peces. Me llamó a la mañana, necesito que me ayude, bla, 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 una pecera necesito, bueno, listo. Suplimos ahí la urgencia y el resultado de todo esto, cuando la desarma, la Echinodorus grandiflorus, primero que había hecho un rizoma así, un tronco así abajo gigante, con unas raíces, un sistema radicular increíble, y entre el rizoma y las raíces habían hecho tanta presión sobre una esquina del vidrio y las raíces se empezaban a meter y le abrió la pecera la grandiflorus. Obviamente esto no te va a pasar con una red ocelot o con una uruguayensis o con una blegeri. La grandiflorus es un monstruo. Por eso te lo quiero aclarar, porque muchas veces vos vas a buscarlas y las dejás crecer.
Y ahí te digo que es hermosa, pero mirá lo que le pasó a este muchacho. Una anécdota muy interesante. De las tapizantes más lindas que yo he tenido es la Echinodorus tenellus, variedad a mano, que es una variedad de la Tenellus que es mucho más finita, es como una agujita. No es tan finita como una Eleocharis, pero se parece quizás a una Liliaopsis. A mí me encantó tenerlas. He tenido decenas de acuarios tapizados con la Echinodorus tenellus, variedad a mano. Es una Echinodorus que se reproduce por estolones, ¿sí? Va sacando pequeños hijuelos que van creciendo, digamos, por abajo del sustrato y de repente vos ves pim, 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 que van apareciendo en distintas zonas del sustrato. Y bueno, la verdad que es una planta que está buenísima. Yo la perdí hace unos años y la verdad que no la volví a recuperar. Tampoco es que me puse en campaña para recuperarla, pero me encantaría. Así que si vos estás viendo este video y sos de acá de Argentina, Buenos Aires, y tenés Echinodorus tenellus variedad a mano, mandame un mensaje por Instagram, así nos ponemos en contacto. La otra variedad es la Echinodorus tenellus común, que es la hoja un poco más ancha, ¿sí? También es tapizante, no crecen más de esto, unos 10 centímetros, ponele como mucho. También se reproduce por estolones, por runners, y es muy parecida a la Sagittaria subulata, la variedad Pusilla, que es la Sagittaria subulata que se queda enana. Pero bueno, la Sagittaria subulata en algunas condiciones después pega un estironcito, en algunos casos cuando le falta luz, pega unos estironcitos. Bueno, a estas Echinodorus obviamente les tenés que aportar un poco más de luz porque necesitas que la columna de agua que te está interrumpiendo el pasaje de luz, o sea, que le llegue una buena cantidad de luz. Entonces, acá sí vas a tener que tener algunas condiciones de luz un poquito más reforzadas que ante la presencia de otras Echinodorus. Otra tapizante es la Quadricostatus. Otra Echinodorus muy linda, muy fácil también. Se reproduce por estolones. La hoja es un poquito más ancha, pero también es una planta fácil, es muy linda para mantener y nada, o sea, todas estas plantas te las recontra recomiendo si vos querés armarte un lindo tapizado en tu acuario. Y bueno, obviamente son plantas muy fáciles para mantener. Si las tenés con dióxido de carbono, obviamente van a crecer más rápido, la alfombra se va a hacer más rápido y todos felices. Otra de las Echinodorus enanas, que esta no es, digamos, una tapizante, es una variedad que la obtuvo la empresa Trópica, que es un productor de plantas acuáticas, que es la Echinodorus parviflorus, variedad Trópica. Es una Echinodorus que parece una lechuga, es muy graciosa, parece una lechuga criolla, no crece más de 10, 12 centímetros, o sea, es una Echinodorus, capaz que 15, en realidad 15, estoy ahí con las medidas. Ponele unos 15 centímetros, pero bueno, a diferencia de las otras, que siempre estamos hablando de 20, 30, 40, 50 centímetros, bueno, podemos considerarla enana. Es muy linda, esta se reproduce de otra manera que ahora más adelante te lo voy a comentar. Después tenemos el otro grupo de Echinodorus, que son las que crecen entre 20, 30, 40, 50 centímetros. Si vos las dejás crecer, obviamente, van a tender todas a irse para arriba. Blecheri y uruguayensis, que son las famosas llamadas espadas amazónicas por su forma lanceolada, en realidad se le llama mal para mí, o sea, espada amazónica a todo el género Echinodorus. Tenés de un lado las lanceoladas como la Blecheri, como la Joremani, como la uruguayensis, como la Tansende, que ya es un híbrido ese, ahora la vamos a charlar. Esas que son, digamos, las hojas bien lanceoladas. Y después tenés las hojas acorazonadas. La verdad que la parte, digamos, de las especies de hojas acorazonadas, llamarle espadas es medio pavo, pero bueno, nada, es una cosa. Eso es el problema de llamar con nombres coloquiales a las especies. Pero bueno, Echinodorus, Blecheri, uruguayensis, Joremani, por lo general, estas plantas no tienen la tendencia a sacar hojas afuera. Sí se van a ir creciendo en tamaño, se van a poner más robustas, cada vez van a sacar hojas más anchas, cada vez más grandes, o sea, vos arrancás capaz que con una plantita así y de repente si la planta tiene recursos va a empezar a tomar tamaño. Pero no va a sacar las hojas afuera.
Sí, obviamente después va a sacar la vara floral, que ahora vamos a charlar de eso. Todo el resto de las Echinodorus, por ejemplo, Marble Queen, Red Ocelot, Green Ocelot, Osiris, estoy pensando, Kleiner Bar, Barty, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón. De hecho, acá nosotros en este momento tenemos como 20. Esas sí, con el tiempo, van a ir dándote hojas cada vez más grandes y a distancias más altas del sustrato, ¿sí? Cada vez más altas, cada vez más altas. Cuando vos veas que ya está, ponele, si es lo que vos querés, porque capaz que las querés ver emerger. Ese es un tema que lo dejo en tus manos. Pero bueno, si vos no querés que emerjan, las hojas que van tirando más largas, la cortás de la base para ir de alguna manera ralentizando ese tema. Obviamente, si son muchas las hojas que están empezando a tirar para arriba, y bueno, ahí no empieces a cortar todo porque le vas a sacar recursos a la planta, la vas a debilitar y probablemente no prospere. Entonces, ojito con eso, siempre con calma. Pero bueno, en líneas generales son bastante manejables. Los primeros años, totalmente. O sea, capaz que una Echinodorus que vos la compraste chiquita y le venís haciendo la poda más o menos habitual hasta que pega el estirón, y en algunos casos, depende cómo lo lleves vos el acuario, ¿no? Si vos le das mucha luz y dióxido de carbono, esos procesos se aceleran. Si las ralentizás bajándole las condiciones de optimización, esos procesos capaz que terminan siendo 3, 4 años. Pero bueno, como para que lo tengas en cuenta. ¿Cómo reproducimos estas plantas? La manera más fácil es dejar que saque una vara. Vas a ver que de repente hay algo que se empieza a estirar, no lo cortes, presta atención, que no es una hoja, porque la hoja al principio sale como enrolladita, hasta que después se empieza a abrir, ¿sí? Pero acá en este caso vas a ver como una punta de flecha que empieza a asomarse desde el centro de la planta y empieza a subir. Esa es la vara floral. Esa obviamente no la cortes. Ahora yo acá obviamente te voy dejando algunas fotos como ejemplo. Esa vara va a ir a la superficie, va a emerger y te va a dar las florcitas. Buenísimo, o sea, te va a dar siempre las florcitas, y desde las flores mismas, cuando una vez que ya termina el proceso de la flor, vas a ver como que hay como unos vástagos, hay como unas pequeñas plántulas que empiezan a sacar unas pequeñas raicitas. Vos la vas a dejar ahí hasta que las raicitas se empiezan a desarrollar más y empiezas a ver las primeras plántulas. Si la dejas al ras de la superficie, es mucho mejor. A veces se hunden y no terminan de desarrollarse bien las plantitas. Lo que puedes hacer, este dato porque yo lo hice muchas veces, agarrás la vara floral con unos precintos sin lastimarla, con un hilito sin lastimarla, a unas sopapitas, ¿viste? Unas ventositas, y la pones, si esta es la superficie del agua, la pones al ras. Agarrás la vara, le pones las sopapitas atadita, pum, y la mantenés al ras de la superficie. Entonces eso va a mejorar el crecimiento de la plántula, y en algún momento cuando ya veas que la plántula tiene sus buenas cantidades de hojas y sus buenas raíces, cortás el cordón umbilical y ya tenés tus plántulas nuevas que las podés plantar y joyita. Es más, si vos haces esta técnica de dejar la plántula a la altura de la superficie, podés incluso tener plántulas emergidas, ¿sí? Porque las hojas van a estar del lado de afuera del agua. Entonces también puedes hacer un proyectito de Echinodorus emergidas para poder hacer la otra reproducción, que es a través de las semillas. No quiere decir que de esta manera, cuando la vara te da la flor sobre el agua, no se pueda dar el tema de la obtención de semillas. Pero es más difícil porque hay un grado de humedad distinto y la planta en realidad, en lugar de desarrollar mejor calidad de polen, te larga las raíces y las hojitas, entonces no tiene mucho sentido. Ahora, si vos la haces emerger, vamos a una otra técnica. Cuando vos tenés Echinodorus emergidas, vas a obtener también una vara floral como cuando están sumergidas, pero a diferencia de esto, puedes obtener semillas. Yo hice muchos intentos de autopolinización en plantas de Echinodorus emergidas y la verdad que
no vi viabilidad. Yo realmente no sé si son autopolinizables, entiendo que no, es un mecanismo de la planta obviamente para preservar y mejorar la genética, el hecho de tener que tener dos plantas floreciendo al mismo tiempo y polinización cruzada. Eso obviamente en la naturaleza lo hacen los insectos, nosotros lo podemos hacer de manera forzada con un pincel o frotando las dos florcitas de plantas diferentes. Insisto, yo autopolinizando flores de la misma planta no tuve buenos resultados, no prosperó. Ahora, polinizando flores de plantas cruzadas, sí se dio obviamente la polinización y una vez que veas que la florcita empieza a decaer, como que se cierra y luego ahí empezás a encontrar las semillitas después de un tiempo. Esas semillas obviamente las tiras en sustrato húmedo y empiezan a germinar como cualquier planta palustre, terrestre, como cualquier planta de tierra, así como si germinaras una lechuga, bueno, de la misma manera. Eso está bueno. Ahora lo que se puede hacer con Echinodorus, y eso también te lo quiero comentar, porque de todas las variedades que nosotros vemos en el acuarismo, hay algunas que son plantas que se encuentran en la naturaleza y muchas de las que nosotros vemos en nuestros acuarios son híbridos, lo que se llama cultivares. Algunas son realmente fascinantes, otras la verdad que no dicen demasiado, pero bueno, con esta facilidad de que uno tiene de poder cruzar, ¿no? Polinizando flores de distintas plantas, podés obtener híbridos. ¿Todos son viables? O sea, ¿todas las cruzas son viables? No, a mí no se me dio en todas, pero sí he conseguido algunas. El tema es que después, obviamente, esos híbridos por lo general no te sacan vara floral, o si algunos te sacan vara floral, muchas veces la planta después termina siendo como uno, digamos, de los ejemplares que se cruzaron. No es que te salen, digamos, hijos del híbrido. No sé si me estoy explicando. Entonces, o sea, hijos iguales al híbrido. Entonces, bueno, es un poco complejo, pero en realidad es muy divertido. Si vos tenés la posibilidad de tener un invernaderito con algunas Echinodorus emergidas y querés hacer polinización cruzada de distintas especies para ver qué sale, está buenísimo. En muchos foros, en muchos lugares que se especializan en plantas acuáticas y sobre todo en el género, donde están los fanáticos, hay listas de, por ejemplo, la Echinodorus pirulo proviene de cruzar esta con esta, la Echinodorus juanito viene de esta y de esta. O sea, hay gente que se ha tomado el trabajo, hay estudios sobre eso. Incluso algunas de las empresas que fabrican, que cultivan plantas acuáticas en Europa, te dicen, esta es el resultado de esto, y otras no aclaran tanto, obviamente, por una cuestión de secreto comercial. Bueno, nada, eso hay mucha información en internet. Si a vos te apasiona el género Echinodorus, buscá, sé autodidacta, no quiero meter tanta información acá porque si no queda un video muy largo y hay mucha gente que quizás no le interese toda esta parte de las hibridaciones. Te voy a mostrar algo ahora, mirá que justo tengo una Echinodorus latifolius con una varita y con sus plantulitas. Miren, ahí la pueden ver, ¿ven? Esta de hojas largas es la Echinodorus latifolius que le estaba comentando recién. Esta no da vara floral porque no tira flores. Esta como no tiene sustrato, este acuario de exhibición de plantas, son las plantas que están a la venta. Si hubiese tenido sustrato, esta vara, este runner, ¿ven? Esto hubiese crecido al ras del sustrato, no se va para arriba. ¿Y ven las plantitas cómo salen de la varita? Esto si tuvieran sustrato hubiese crecido al ras o apenitas enterrado y estarían dando todas las plantulitas. Ya obviamente quedarían directamente enterradas. Y bueno, miren, es larga, ¿eh? Miren que acá tiene por lo menos 1, 2, perdón, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 9 plantas. Y este es el final, ¿ven? Y acá, vamos a hacer foco, si tuviera sustrato, esto seguiría. Seguiría. Porque estas mismas plántulas irían alimentando este cordón. Y bueno, así es como se reproducen muchas Echinodorus tapizantes, como les comenté al principio. Esta, si bien no es tapizante,
podría ser, digamos, del estilo. ¿Ven? Es una planta que tiene un parecido a las Sagittarias. Pero bueno, hay muchas Echinodorus de este grupo de plantas que crecen por runner. Y bueno, le quería mostrar esto. Lástima que justo ahora no tengo ninguna con vara floral. Ya que estoy acá en la pecera de exhibición, miren, esto debería ser una Barty. A ver. Tienen nombre, gente, porque a veces es muy difícil identificar Echinodorus. Son muy parecidas y los híbridos más difíciles. Miren lo que es el color de la hoja nueva. La hoja nueva que están haciendo. Esto es una Barty, ¿sí? Acá esta hoja es una hoja nueva también. Esta viene con las hojas verdes porque vienen todas de cultivo emergido, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos... Esto es otra Barty. Mira, acá tenemos... Esto es un híbrido, que es la Joyo Red. Yo ahora no recuerdo híbrido de qué, pero también hojas verdes, con la característica de las hojas nuevas rojas. Algunas son más puntiagudas, algunas son más redondas. Esto, por ejemplo, ¿dónde está? Quería mostrarles una Red 12. Bueno, mira, acá tenés una Gabrieli. La Gabrieli es una belleza. Estas sacan hojas, le llaman el Echinodorus tricolor. Bueno, ahora tiene hojas verdes. Esta está creciendo nueva, es como más clarita, ¿ven que se ve más clarita? Es como blanca y también te saca hojas rojas. Entonces es increíble que de la misma planta tenés hojas rojas, hojas blancas y hojas verdes. Esta, por ejemplo, es una Osiris. Esta en algún momento va a tirar hojas gigantes adentro del acuario, ¿sí? Es una de las más grandotas. Acá tenemos lo que se llama la típica espada amazónica, una Echinodorus blegeri. Miren, con una hojita amarilla. Puede ser que haya pasado por alguna deficiencia nutricional. Lo mejor en estos casos es sacar esta hoja para estimular el crecimiento de hojas nuevas y revisar, capaz que hubo algún desbarajuste acá. Tengan en cuenta que no tienen sustrato, ¿sí? Yo acá fertilizo la columna de agua y les llegan nutrientes que toman por raíz, pero no tienen un sustrato donde aferrarse. Esto es una muy linda Echinodorus, que es la Kleiner Bar también. Estas hojas muy grandotas, arrancan rojas y después, dependiendo de la luz que tengas, terminan entre un marrón rojizo, verde oliva. Están muy buenas. Bueno, acá hay un montón de especies. No les voy a mostrar todas las especies de Echinodorus que tenemos, porque son como 20. Pero como para que vayan viendo el tema de las hojas nuevas, qué tipo de hojas, algunas más redondas, algunas más corazón, otras ahí como un intermedio y otras bien lanceoladas. Muy bien, gente, llegamos al final de esta ficha. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Al que no conocía este género de plantas, aprovechenlas. Pueden combinarlas en acuarios amazónicos, obviamente ideales, todo lo que sea peces sudamericanos ideales, pero son incluso plantas que pueden resistir a los embates de cíclidos africanos, de goldfish. Quizás no plantas muy jovencitas, quizás no plantas muy tiernas, pero una planta ya un poco más desarrollada la tienen que proteger, obviamente, porque tanto cíclidos africanos como goldfish tienen la característica de ser desenterradores, lo mismo que los cíclidos americanos. Entonces ya si dejan las raíces expuestas y la planta va a estar todo el tiempo saliéndose del sustrato, obviamente ahí no va a prosperar. Pero le pueden hacer una especie de guarnición de piedras, de rocas en el medio, plantan la planta y le hacen un recubrimiento, como un canterito, cosa de que los peces ahí no puedan desenterrar, no puedan meterse. Y bueno, ahí vas a tener Echinodorus creciendo y es muy difícil que una Echinodorus que ya tiene cierta envergadura, cierto porte, pueda ser exterminada por tanto cíclidos como goldfish. Así que es una planta muy versátil. Ten en cuenta que si vas a tener de las que se vienen grandotas, tenés que tenerlas al fondo, un acuario grande, obviamente, y si conseguís las tapizantes y vas a hacerte un tapizado y querés hacerte una alfombra compacta, linda y rápido, y meterle buena cantidad y calidad de luz y dióxido de carbono. Nada más, es un género que a mí me fascina, es buenísimo, te da esa pulsión de querer coleccionarlas, de tenerlas todas,
Pero bueno, obviamente para eso necesitas tener mucho espacio. La otra variante es tener hibernaderitos, tenerlas emergidas, y te digo que está buenísimo verlas florecer, hacer la técnica de las semillas, hacer la técnica de las hibridaciones. Es muy entretenido el género Echinoderus, gente, no me digan que no. Encima son hermosas. Así que bueno, si te gustó este video, como siempre, te pido un me gusta. No te cuesta nada suscribirte. Hay mucha gente que mira los videos y no está suscrita. Si te gustó este video, dale, suscríbete. Es darle al botón rojo que dice suscribirse. Nada, es gratis. Si lo compartís en tus redes sociales, me haces el doble de favor. Y obviamente, si vos tenés experiencia en este género, en estas especies de plantas, dejá tus comentarios. Probablemente haya algo que yo me haya olvidado y estaría bueno que vos lo remarques. Si te quedó alguna duda que no quedó muy claro acá en el video, obviamente comentá. Y si comentás algo que pueda aportar, obviamente bienvenido, porque la comunidad de este canal se sigue nutriendo no solo por los videos, sino también por los comentarios de muchos de ustedes. Gente, nada más, nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.